Muy buenas nuestros amigos y amigas de nuestro podcast Hablemos de Ven, sígueme. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Estamos pues contentos de la oportunidad que vamos a tener de poder platicar de la asignación de esta semana de Ven, sígueme, Génesis 37 al 41, con el título Jehová estaba con José. Antes de empezar de lleno y todo el rollo, nos gustaría recalcar siempre el hecho de que lo que nosotros hablamos aquí es nuestra opinión personal y no es la postura oficial de la iglesia. Y nosotros somos los únicos responsables de todo lo que se habla y dice en este podcast. También recordarle y agradecerle a las personas que en el canal de YouTube le dan seguir o se suscriben al canal y dejan sus comentarios abajo de los videos. Muchas gracias por eso, de verdad, porque de alguna forma hacemos que este podcast y este proyecto llegue a más personas y así más personas puedan tener de este proyecto una ayuda adicional a su estudio de Ven, sígueme personal y familiar. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, Maonri, ¿cómo estás? Bien, todo bien y tranquilo, ya listo para un nuevo episodio, podríamos decir. Otra aclaración que me gustaría hacer es que esta no es la clase, no estamos dando la clase, no somos los maestros de la clase. Correcto. No piensen que, oh, ya escuché la clase porque los hermanos Barrios la dieron, ya no necesito estar el domingo. No, necesitan estar el domingo en su clase de la escuela dominical. Algo que he aprendido en nuestro barrio es que las cosas que nosotros comentamos aquí en el barrio, los hermanos de ahí, de nuestro barrio, tienen a veces comentarios y opiniones diferentes a las nuestras, porque como todos tenemos vidas diferentes, cada quien ve las escrituras a veces de una manera diferente. Entonces, así como nosotros hacemos esto, otros también nos ayudan en nuestra propia clase de escuela dominical a poder ver las cosas desde otro punto de vista y aplicarlas de una manera diferente también. Entonces, otra aclaración. Excelente. Sí, recordarle a todos los que nos ven y nos escuchan que, como lo dije hace un ratito, este es un recurso adicional para el estudio que ustedes hacen, ¿verdad? Porque la invitación que siempre hacemos es que ustedes estudien de manera personal y familiar, ven, sígueme, y obviamente, como bien lo aclarás, que vayan a su clase de escuela dominical cada domingo, porque en efecto ahí se dan los temas de una manera como más personalizada a mi ambiente, a la ciudad en la que vivo, al país en el que estoy. Entonces ya se da la clase más personalizada a mis necesidades específicas. En cambio, este es un recurso adicional bastante Más general. general para todas las personas que nos ven y nos escuchan en todas partes del mundo, porque hasta en Alemania nos están escuchando Dice, ya y Francia. Portugal, muchos. Entonces, está bien, Maunre, si nos puedes dar como un pequeño resumen de la semana pasada y de lo que podríamos tocar hoy. Sí, me parece interesante lo que vamos a hablar hoy porque vamos a hablar de José, que era hijo de Jacob, al que ya se le cambió su nombre a Israel. José fue el primer hijo que tuvo Jacob con Raquel, que era, por decirlo así, si queremos verlo de esa manera, su esposa preferida de las cuatro que él tenía, ¿no? Ujú, Entonces, José había nacido en la vejez de Jacob, pero sin embargo él era el heredero del convenio que Dios había hecho con sus padres, con Isaac, bueno, desde Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, una de las cosas que me llama la atención de lo que vamos a hablar hoy es que pareciera, como dice el manual, que muchas veces mientras nos estamos esforzando por hacer las cosas bien, a veces vienen cosas que nos ocurren que podríamos decir que son malas o que nos vienen a lastimar o a pegar una bofetada, a darnos un golpe de realidad en la vida. Y entonces a veces pensamos, ¿por qué me está pasando esto si yo me estoy esforzando ahorita por hacer las cosas bien? Recordémonos que Abraham fue uno de los que se esforzaba por guardar los mandamientos de Dios y por tratar de buscar las bendiciones que él sabía que por herencia le tocaban. Y a pesar de eso, su propio padre lo acusó para que fuera entregado a sacrificio en un altar. Aparte de eso, eso con Abraham, Isaac, eh,
tuvo problemas también con su hermano. O sea, si nos ponemos a pensar en toda esta familia, toda esta generación de gente, de generaciones diferentes de gente, todos tenían cosas dentro de su familia que pareciera que no son la familia perfecta, pues. Y me gustaría resaltar ese punto porque podemos darnos cuenta cómo nuestro Padre Celestial y Jesucristo de una familia no perfecta sacó grandes líderes. Entonces, eso me enseña que no necesitamos ser perfectos, pero sí necesitamos esforzarnos, así como Abraham se esforzó, como Isaac se esforzó y como José, del que vamos a hablar hoy, se esforzó también por seguir haciendo las cosas bien, a pesar de que algunas cosas parecía que como que no tenía lógica, pues que mientras más se Ajá. esforzaba, parecía que el Señor se olvidaba, entre comillas, de él, pero no era así. El título de la lección hoy es Jehová estaba con José. Y en muchas oportunidades vamos a aprender hoy cómo el Señor o Jehová siempre estuvo con José a pesar de todas las dificultades que él estaba pasando. En la introducción del manual, la cita del elder Dieter Uchtdorf, F. Uchtdorf. esa es muy buena. Quiero empezar con esa de una vez para después pasar de lleno al estudio. Él dice, y eso está en un discurso que se llama El anhelo de volver a casa, en la Liajona de noviembre de 2017, página 22. Dice, el seguir al Salvador no hará desaparecer todas tus pruebas. Sin embargo, hará desaparecer las barreras que hay entre ustedes y la ayuda que su Padre Celestial desea darles. Dios estará con ustedes. Entonces, al final de cuentas, depende de nosotros si cuando vienen las pruebas le echamos la culpa a Dios y nos alejamos de Él, o le buscamos más y buscamos su ayuda para poder sobrepasar todos esos desafíos y esas pruebas, que fue básicamente lo que hizo José, y de él podemos aprender varias cosas hoy. Excelente, perfecto. Muy buena introducción. Esa cita del Elder Uchtdorf me gusta mucho también porque a veces creemos que mientras más nos esforzamos por seguir a Dios, menos pruebas y dificultades vamos a tener y pues a veces no es así. Entonces, me gusta mucho pensar en lo que dijiste de las familias imperfectas porque yo en lo personal tengo una familia bien imperfecta y creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan tienen familias muy imperfectas, con muchos problemas familiares incluso, pero eh, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo lo debemos de vivir de manera personal. Y aunque mi familia puede que esté mal, yo si me esfuerzo puedo hacer la diferencia y puedo bendecir a mi familia y a la vez bendecir mi propia vida, así como muchos de la familia de Abraham, Isaac y José eh, pudieron bendecir ellos su propia vida y a la vez a la familia que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 37, que es donde empezamos la asignación de esta semana, se habla un poquito de José. Bien decías, el primer hijo de Israel con su esposa Raquel, Rebeca, Raquel. Raquel, perdón. Entonces, quería decir eso porque si bien era el primer hijo de Israel con Raquel, no era el primer hijo de Israel, era el hijo número 11 de Israel y número 12 si incluimos a su hija Dina, ¿verdad? Entonces ya era uno de los más pequeños y resulta que a José, que era uno de los hijos más pequeños, el resto de los hermanos empezó a tenerle envidia, celos y sentimientos así como negativos, ¿verdad? Como Y también en muchas de las familias entre como en hermanos, muy, a veces nomás no nos caemos bien de repente. sí, y a veces en broma decimos que el más pequeño es el favorito, ¿verdad? Pero en este caso, para Israel, sí era el favorito, o sea, él amaba a todos sus hijos, pero vamos a leer algunas escrituras. Génesis 37. Si vos querés leer algo antes del versículo 3, decime porque yo estaba pensando en empezar con el versículo 3. En el 2 explica un poco que José a los 17 años, y también Ajá, eso sería bueno que si hay jóvenes que nos escuchan de los 17 años o menores, que se pongan a pensar también la importancia que José tenía en esta parte del convenio abrahámico,
simplemente por ser obediente. Entonces en el 2 dice que José, de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y con él estaban los hijos de Bila y los de Silpa. Y los hijos de Bila y Silpa eran Neftalí, Dan, Aser y Gad. Y dice al final del versículo, informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces ahí podemos asumir, como dije antes, no tenemos mucha historia, pero bueno, sí tenemos más historia más adelante. Podemos asumir que Dan, Neftalí, Aser y Gad muy probablemente los mandaban a cuidar del rebaño y probablemente se dormían o no lo hacían o le decían a José, ahí te quedas aquí y ahí regresamos y se iban a jugar o cualquier otro tipo de cosas que pudieran hacer en ese tiempo. Entonces, podemos aprender en el 2 que José era una persona más responsable que Gad, Aser, Dan y Neftalí, y de ahí yo pienso que Israel o Jacob no sé si lo quería más, la Biblia dice que lo quería más que a todos sus hijos, pero yo creo que tenía mucha confianza más en José que en el resto de los hijos, porque José era un joven que a pesar de su juventud, valga la redundancia, era muy responsable y me imagino que Israel podía ver esas actitudes, la diferencia de las actitudes entre él, José, y el resto de sus hermanos. Perfecto. En el versículo 3 de Génesis 37 dice lo que vos decías, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Voy a hacer una pausa ahí para apoyar lo que vos decías. Si bien las escrituras dicen que Israel amaba más a José y hasta da algunos como puntos por los cuales Indicios. él lo amaba más, ¿verdad? Ajá. No es mentira lo que decís de que José tenía características diferentes en cuanto a responsabilidad, honradez y el querer hacer las cosas bien. Y eso ante los ojos de Dios vale más y ante los ojos de un padre también. No es Amén. de extrañar que un papá en la actualidad, si ve que su hijo menor es más responsable y maduro que el mayor, le confíe ciertas cosas al menor antes que al mayor. Entonces Ujú. tampoco es que estemos hablando de algo como malo, sino es algo que pasa real en las familias normales. Y acabamos de hablar que la familia de Israel era una familia normal, con personas queriendo seguir a Dios, pero bastante normales, como nosotros, como ustedes, los que nos ven y nos escuchan. Entonces, esa túnica de colores empezó, creo que fue como la gota que derramó el vaso de los celos y dice la escritura, del aborrecimiento que tenían los hermanos a José, porque al ver ellos eso, se enojaron más todavía. Y esa Y, túnica, dale, ajá. ¿Y esa técnica qué? yo iba a decir que más adelante la íbamos a volver a ver. ¿En dónde? Oh, no creo que era la misma. Pero bueno, no, en donde dice en el versículo 3 que le hizo una túnica de diversos colores, la palabra colores tiene una C, Ujú. dice esa conexión, dice en la Septuaginta la palabra indica muchos colores, pero en el término hebreo simplemente indicaría una túnica larga con mangas. Y O aparentemente en la tradición de esos tiempos, el, el que una persona llevara una túnica con mangas largas hasta las muñecas y larga hasta los tobillos era una muestra como de sabiduría y como diciéndole, aquí estás tú y tú vas a gobernar a todo el resto de los que está aquí. Entonces, como si cuando Jacobo, Israel le dio esa túnica a José, básicamente le estaba diciendo, aquí estás tú y tú eres más responsable, más obediente y entonces tú vas a guiar y gobernar por sobre tus otros hermanos, por distintas situaciones que ya hablamos, probablemente obediencia, honradez, responsabilidad y todas esas cosas. Entonces, el hecho de haberle dado la túnica no es porque era bonita, no es porque tenía muchos colores o eso, sino porque básicamente era como ponerle la corona o algo así de que él iba a gobernar sobre sus hermanos.
Y tenés toda la razón, ¿verdad? Y a eso le agregamos el hecho de el sueño que José tuvo en los siguientes versículos. Entonces, Ujú. yo me voy a tomar el atrevimiento de leerlos. En el versículo 5 para todos los que nos ven y nos escuchan, de Génesis 37 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ujú. El 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y el otro sueño, sería bueno de una vez De una mencionarlo. vez, dice en el versículo 9 para todos los que nos ven y nos escuchan, y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Ujú. Casualidad que cabal 11 estrellas, ¿va? Cabal, 11 estrellas y el sol y la luna. Y el sol y la luna, entonces por eso le preguntó después su papá si pues él era el sol y la esposa la luna y los otros 11 eran sus hermanos, ¿va? Ujú. Entonces me llama la atención que los hermanos le tuvieron envidia, pero el papá dice que reflexionaba sobre eso. Entonces ahí hay una diferencia muy grande en cuando viene un mensaje para vos, en cómo lo tomás. O podés tomarlo por el lado amable o lo tomás por el lado feo. Y entonces la diferencia de cómo recibimos un mensaje puede ser la diferencia de cómo actuamos después de haber recibido un mensaje. Y pienso que eso depende también de la madurez espiritual en la que nosotros estamos y del que tanto tengamos el espíritu también en También. nosotros. Entonces, em, la historia sigue. Entonces, em, la historia sigue y pues con el pasar del tiempo se van a apacentar ovejas y yo voy a tratar de resumirla, pero igual si hay algo que vos querrás leer, lo decís. Entonces, se van a apacentar ovejas. Hay un momento en el que José se separa de sus hermanos y sus hermanos empiezan a conspirar en contra de él, al grado de decir, hay que matarlo y hay que matarlo. Yo estoy en Dice, los... Ah, sí, dice que los hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Saber dónde ujú, es Siquem, pero es necesario saber que el papá los mandó a algún lado. Y entonces le dijo a ujú, José después, ve y te voy a enviar con ellos. Y entonces cuando él llegó, pues no estaban. Es parte de lo que decía yo al principio. Los mandaron a un lado y se fueron a otro. Entonces había una persona, dice, que encontró a José ahí que andaba como perdido y le preguntó qué buscaba. Busco a mis hermanos que le dijera dónde estaban y les dijo, bueno, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces, lo que te decía, Jacob los manda a un lado, Israel los manda a un lado y se van para otro. Y entonces cuando lo ven que va acercándose a ellos, empiezan a conspirar en contra de él. ujú. Y, y la idea de ellos era matarlo, echarlo en una cisterna y después decir que alguna bestia lo había devorado. Y, y incluso en los versículos hacen como referencia a que sí, es que ahí viene el soñador. Hasta apodo ya le tenían. Entonces, dejemos el Cabal. bullying a un lado, hermanos. Pero sí, ya hasta un apodo le tenían el soñador. Y cuando Rubén escuchó esto, Rubén, uno de sus hermanos, El mayor, el mayor de todos, el primer hijo de Israel, lo oyó, lo libró de las manos de sus hermanos y dijo, no, no lo vamos a matar, ¿ya?
Entonces dice que Rubén les dijo que no quería que derramaran esa sangre y dice, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Dice. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y ahí venía una compañía de ismaelitas con sus camellos, venían de Galaad y traían aromas, bálsamo, mirra, y ellos iban rumbo a Egipto. Entonces, uno de sus hermanos, Judá, fue el que dijo, ¿qué provecho hay en que metamos a nuestro hermano, en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Y dice en el versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y creo que el resto de la historia, todos la hemos escuchado en algún momento. Vendieron a José, a los ismaelitas, y José fue llevado a Egipto. Y en la imagen que yo tengo de fondo está como la gráfica de cuando lo toman, le quitan la túnica y lo meten en el pozo. Entonces, eh, pero me llama la atención porque en el 28 dice, y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron a un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Entonces, los esclavos valían 20 piezas de plata en ese tiempo, me imagino. Ujú. Y también, pues, me imagino que primero miraban si el esclavo estaba bueno físicamente, que no estuviera enfermo y todo eso. Y José, al parecer, era una persona que se cuidaba, ¿va? Si lo habían mandado a caminar no sé cuánto para encontrar a sus hermanos, me imagino que estaba bien físicamente. Entonces, en, cuando ellos llegan con Israel, le dan la túnica y él la reconoce y él mismo llega a la conclusión de que alguna mala bestia lo ha devorado. Ni siquiera ellos le tuvieron que decir. El mismo Israel en el 33 dice, alguna mala bestia lo devoró. Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Recordemos que José era pues el que más quería, dicen las escrituras. Entonces, en todo este momento, en todo este capítulo que acabamos de leer algunas partes y de hablar en otras, ¿cómo estuvo Jehová con José en ese tiempo? A mí se me hace que lo pudieron haber matado y por Para alguna empezar. razón no lo mataron. Pues vino Rubén, ¿no? El mayor, el más sabio, el que trataba de poner orden y paz en todo. Y de alguna manera Rubén fue tal vez inspirado a decirle a sus hermanos, ¿saben qué? No lo matemos, que ¿cómo lo vamos a matar? Mejor dejémoslo aquí por un rato, ¿va? Entonces ahí, a mí se me hace que ahí fue una intervención que Jehová pudo haber tenido para poder estar con José en esta, una de sus adversidades. Entonces, ahí podemos ver que el Señor ya le estaba protegiendo. Las profecías de Jacob, perdón, de José, siendo como el mayor entre todos, se tenían que cumplir y de alguna manera no podía morir en ese momento. Entonces el Señor le protegió en esa oportunidad. Lo vamos a ver más adelante en unos minutos, pero no solo le protegió ahí en ese momento de la cisterna en el que lo iban a matar, sino más adelante incluso eh, cuando fue encarcelado, halló gracia delante de Dios, incluso estando encarcelado,
¿verdad? Y fue ahí donde empezó como a interpretar estos sueños y recibió esta guía de Dios para interpretar estos sueños. Entonces, eh, en cada momento trágico en el que José estuvo, los registros enseñan que el Señor estuvo con él, no le abandonó. Y ese es el principio que Ben Sígueme nos manda a resaltar, por ejemplo, que Jehová estaba con él en sus adversidades. Y la pregunta es, ¿en qué formas el Señor ha estado con nosotros en nuestras adversidades? Porque la idea es llevar las escrituras a nosotros mismos. Entonces, muchas veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y, y tendemos a desanimarnos. Y yo he visto a muchos que por pasar momentos difíciles dejan de ir a la iglesia o dejan de leer las escrituras. Y creo que es todo lo contrario lo que hay que hacer. Si estoy pasando un momento difícil, debo de esforzarme por poner mi confianza más fuerte con el Señor y que esas pruebas sean un motivo para acercarme más a Dios, motivación para mejorar mi relación con Dios, antes de que esas pruebas y dificultades sean motivos y motivaciones para alejarme más de Dios, porque era lo que José hacía. A pesar de las pruebas, él decidió confiar en el Señor y que su relación con el Señor se fortaleciera, y vamos a ver en unos minutos cómo en realidad sí se fortaleció. Sí, entonces, capítulo 39. El capítulo 38 es un capítulo intermedio, por decirlo así. Habla acerca de Judá y tal vez, no sé si podamos tener tiempo al final de hablar de él, pero si no, les dejamos que lo estudien en su casa. Aquí hay una parte importante, podríamos decir, es un poco tal vez un poco confuso de estudiarlo si no lo leemos con tiempo y si no le dedicamos el tiempo, pero si le dedican el tiempo en su casa y después quieren hacer alguna pregunta, podemos hablar de eso después. Entonces, para seguir hablando de José en el capítulo 39, pues se lo llevaron a Egipto los ismaelitas y, y se lo llevaron a Potifar, que era un oficial del faraón, capitán de los de la guardia. Entonces él se Ujú. lo compró a los ismaelitas. Y en el versículo 2 del capítulo 39 está el título de la lección. Dice en ese versículo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, aquí me parece algo interesante. La semana pasada hablamos de qué impresión la gente le damos a la gente cuando la gente nos ve. Y mencionaba la escritura de Alma de si habemos recibido la imagen La del Señor en imagen del nuestros Señor. rostros. Entonces, el faraón, bueno, no el faraón, Potifar, en este momento él se daba cuenta, dice en el versículo 3, que Jehová estaba con José. ¿Por qué? Pues yo no sé qué impresión daba a José de sus principios cristianos, por decirlo así, o de sus creencias en Jehová, pero el faraón, el Potifar decía, todo lo que él hace, Jehová lo hace prosperar en su mano. Y qué chilero sería que todo lo que nosotros hiciéramos pudiera prosperar en nuestras manos, ¿verdad? Y podemos Ujú. hablar de muchos diferentes ejemplos, podemos hablar de llamamientos en la iglesia, que podamos tener éxito en ellos. No estoy hablando de números, pero de conversión, de cuánto nos convertimos nosotros y de cuánto ayudamos a otros a convertirse, de hacer crecer nuestro testimonio, de que en nuestro trabajo, por En el ejemplo, trabajo te iba a decir. lo que nos pidan, que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo y de hacerlo bien, y que el Señor nos bendiga de esa manera porque nosotros estamos buscándole a Él y estamos tratando de hacer lo que Él quiere. Entonces, Jehová estaba con José y fue varón próspero, al punto que Potifar halló gracia, dice José, en los ojos de Potifar y le entregó todo el poder que él Todo. tenía. Lo único que no podía hacer José era tomar una decisión que estuviera encima de Potifar. De ahí todo lo que Potifar tenía abajo de él, José tenía el mando sobre todo, era el mayordomo
principal de Potifar. Entonces, eso es importante saberlo y por cosas que vienen más adelante. Entonces, am, Me dale. gusta el versículo 5 porque dice que, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque muchas veces los que nos ven y los que nos escuchan, ustedes hacen la diferencia en su casa y por ustedes en su casa reciben bendiciones. Y por supuesto que vale la pena que sigamos esforzándonos por seguir viviendo el Evangelio. Aunque nuestros padres, hermanos, primos, tíos, abuelos no quieran nada con el Evangelio, ustedes y nosotros podemos ser esa luz que brinde bendición en nuestro hogar. Y no lo decimos para vanagloriarnos o engrandecernos, lo decimos porque, siendo francos y sinceros, nuestros familiares necesitan de la mano de Dios. Y así como José bendijo a la casa y todo lo que Potifar tenía, eh, por nosotros, nuestro ejemplo, nuestra luz, nuestras ganas de seguir a Dios pueden ser motivos para que Dios bendiga a nuestros papás, a nuestros hermanos en todo lo que ellos hagan también. Entonces, yo solo quería resaltar eso, invitar a los que nos ven y nos escuchan a que sigan esforzándose por vivir el Evangelio, porque gracias a ustedes, sus familiares pueden y son bendecidos en muchas ocasiones. Bien. Versículo 6, la última línea. Génesis 39:6. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y era lo que me refería, no solo físicamente, pero la impresión que daba al verlo. Me imagino yo que él transmitía paz, confianza, que Potifar sabía que podía darle, dice el versículo 6, que Potifar no se Le dio preocupaba todo. de nada más que del pan que comía. Solo era lo Ujú. único que se preocupaba Potifar. Y entonces, porque era de hermoso semblante y bella presencia, aparece la tentación, que fue la esposa de Potifar. Y entonces, en el versículo 7 está la invitación directa de la esposa de Potifar a José. Ella dice que puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Y entonces, igual parafraseando, no lo vamos a leer todo, José le dijo que no, que cómo iba a él poder hacer ese gran mal en contra de Potifar, su amo, pero también dice en el versículo 9, y pecar contra Dios. Entonces, él sabía que tenía toda la confianza de Potifar y que la única cosa, como dice ahí, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, él podía tener acceso a todo, A todo, todo, todo. menos a la esposa de Potifar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, José sabía eso y no quería defraudar ni la confianza de Potifar, ni tampoco pecar contra Dios. Y eso ahí me muestra la importancia que tenía Dios en la vida de José también, que él siempre lo tenía presente. Entonces, me gusta que dice el versículo 10, y sucedió que hablaba ella a José cada día, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella. O sea, no fue, muchas veces nos enseñan que José llegó ese día a donde estaba la esposa de Potifar y que ella lo quiso obligar a que se acostara con ella y que dejó ahí su túnica, etcétera. Pero no nos dicen que no fue así, fue que la esposa estuvo detrás y detrás y detrás, quién sabe por cuántos días o semanas o meses, hasta que un día, bueno, me gusta que dice que José no la escuchaba. En el versículo, ¿dónde está el versículo 10? Y dice, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella. Entonces, si él la hubiera escuchado, muy probablemente, no sé, tal vez hubiera podido caer. Cuando nosotros coqueteamos con el pecado, y hablamos de eso el año pasado en una de las lecciones de Doctrina y Convenios, no, hablamos de eso este año cuando estábamos hablando del fruto de la ciencia, del árbol del bien y del mal, que le dijeron a Adán y Eva que no lo comieran, pero que ni siquiera lo miraran, decía la escritura no me recuerdo si en Moisés o en Abraham. Entonces Ujú. hablábamos ese día que si nosotros queremos, estamos coqueteando con el pecado, o sea, si Adán y Eva venían y se acercaban al fruto que no debían comer y lo olían y lo tocaban para ver cómo se sentía y se acercaban a él y todo eso,
un día iban a caer y al final Ujú. cayeron. Si José hubiera escuchado a la esposa de Potifar, es muy probable que hubiera caído, pero él dice que ni siquiera la escuchaba. Él nunca coqueteó con el pecado, nunca se sintió tan fuerte de decir, me quedo aquí, aquí donde está ella, la escucho y después me voy. Nada, él siempre se fue y se fue y se fue. Entonces un día él llegó, no había nadie ahí y entonces ella lo jaló de la túnica, de la ropa que él tenía y le dijo que se acostara con él y como él no quería, entonces huyó y salió. Ella, pues como se quedó con la ropa de José en las manos, empezó a gritar, le habló a los de su casa y les dijo que José la había querido violar y que pues le empezó a calumniar a José, ¿no? Entonces, al final, pues agarran a José eh, y en el versículo 20, 19 y 20, el 19 está la esposa diciéndole a Potifar, y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su esposa le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Versículo 20 de Génesis 39. Y tomó su amo, Potifar, a José, y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Vos crees que José, a la vista de Potifar, no se merecía la muerte de un solo? A como era la cultura en ese tiempo. Sí, es muy Fácil, probable. fácil. Para mí es tan fácil que hubiera hecho quiso aprovecharse de mi esposa, mátenlo. Ujú. Pero no lo mató otra vez. O sea, es la segunda vez que José Pudo haber muerto. pudo haber sido asesinado, pudo haber muerto, pero no estaba muriendo. ¿Por qué? Hay profecías que necesitan cumplirse. Y entonces, ya estando en la cárcel, otra vez, versículo 21, mas Jehová estaba con José y creo que es como la tercera o cuarta vez que hemos leído esa línea hoy en los capítulos que hemos leído y le Ujú. extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y entonces el, el jefe de la cárcel le da a José otra vez todo lo que él era encargado ahí en la cárcel. Entonces, dice el 23, no atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Otra vez. Entonces, José halló gracias ante su padre, José halló gracia ante Potifar, José halló gracia ahora ante el guardia de la cárcel y todos le daban todo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Por qué? Porque José nunca se olvidó de su Dios. Y no sé si tienes algún comentario. Solo estaba pensando en que no hay en los registros un momento en el que José se haya quejado, o al menos de lo que hemos leído en este momento. No hay registro de que José se haya quejado, se haya enojado o le haya reclamado a Dios por qué tanta injusticia. Ma- Ajá, Más bien aceptaba las consecuencias que eran injustas porque él solo estaba haciendo lo correcto al querer, en este caso, con esta prueba de la esposa de Potifar, al querer respetar la ley de castidad. Sí, muy fácil hubiera sido para José haber cedido a la tentación y esperar a que Potifar se enterara, si es que se hubiera enterado en algún momento, no se sabe, y que siga todo bien, todo fresh, pero no, José, a mí me gusta mucho, mucho esa frase porque él dice cómo he de hacer este gran mal en contra de mi Dios, ¿va? Entonces, em, repito lo que dije hace algunos minutos, a veces por hacer el bien vamos a recibir un poquito más de pruebas para demostrarle a Dios con más fuerza que queremos hacer las cosas bien. Y hay muchas personas, muchos amigos que cuando empiezan a ir a la iglesia o empiezan a activarse en la iglesia, empiezan a tener muchos problemas más. Y les repito a todas estas personas que nos ven y nos escuchen, cuando algo así pasa, pensemos en José, en cómo él se esforzaba por hacer las cosas bien y mientras más
Y como te digo, mientras más se esforzaba por hacer las cosas bien, parecía que más mal le salían las cosas a él. Y estamos hablando de cárcel, estamos hablando de irse a la cárcel, estamos hablando de que pudo haber sido asesinado. O sea, son consecuencias realmente graves, realmente fuertes, con las que cualquiera hubiera dicho, aunque sea, ¿por qué a mí? Si yo estoy siendo fiel. Pero pues hasta el momento en lo que hemos leído no hay registro de eso, ¿ah? Entonces José aceptó eso. ¿Vos querés decir algo más o nos pasamos al capítulo 41 cuando empieza José a 40, interpretar? en Ay, el 40. sí, yo tenía el 40 y pensé que, bueno, Sí, solo que tal vez hubiera sido más fácil para otra persona estar estando en la misma situación, caer ante la tentación, porque, y es un arma de dos filos, porque caes en la tentación y te fregaste, porque ujú, van a haber consecuencias. Pero si José hubiera dicho, bueno, si no le hago caso a ella también podría matarme, ¿no? Podría mandar a hacer cualquier cosa conmigo. Entonces pudo haber sido completamente diferente toda la historia. Pudo haber sido que él cayera ante la tentación, como vos decías, y que él estuviera con la esposa de Potifar a escondidas hasta el fin de sus días, sin que nadie se enterara, pero que sus consecuencias no hubieran sido buenas en la eternidad. O puede ser que lo hayan matado y que hubiera sido un profeta que murió por ser obediente, así como Abinadí, así como José y otros, pero que sus consecuencias eternas iban a ser más favorables para él. Entonces, muchas veces tenemos que pensar en eso, en lo que va a ser más allá, qué va a pasar después de, y no solo en lo que está pasando ahorita o en lo que podría o no podría pasar ahorita, sino cómo quiero yo estar más adelante y eso, y recordando a José, eso tal vez nos puede ayudar a resistir ciertas tentaciones en algún momento de nuestra vida. sí, me parece. Entonces, eh, en el capítulo 40 hay como un relato, una historia de dos personas que delinquieron en contra, dice, de el rey de Egipto, el copero y el panadero. Estas dos personas hicieron algún delito en contra del rey de Egipto y se enojó el faraón, dice, contra estos dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Entonces los mandó a la prisión. Ya estando en la prisión, el encargado de la cárcel le dijo, José, ahí te los encargo, ahí van con vos. Y como José ya podríamos decir que incluso dentro de la cárcel había ascendido de alguna manera en la Ya era el confianza. encargado. Entonces José le servía, dice, José le servía a estas personas y hubo un momento, una noche en la que estas dos personas tuvieron un sueño, cada uno, cada quien un sueño muy diferente y ellos se despertaron como muy preocupados y ¿qué será? Entonces me gusta el versículo 6 porque dice, y vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí vio que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón qué estaban, perdón, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión en la casa de su señor, diciendo, ¿por qué hoy están decaídos vuestros semblantes? En el versículo 8 dice, y ellos le dijeron, hemos soñado un sueño y no hay quien interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Yo quiero hacer una pausa. Lo humano que era José. ¿Por qué crees que le confiaban muchas cosas y que en él veían el semblante como un semblante que irradiaba luz? Él vio a personas tristes y no lo pensó dos veces. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Me imagino que de alguna manera les ofreció su ayuda, trató de levantarles el ánimo. Y ese tipo de personas que tratan de levantar el ánimo siempre caen bien, siempre van a caer bien. ¿Qué? Es la caridad, Y sí, el amor puro de Cristo, es la humanidad, como vos decís, pero una persona, la humanidad sin caridad no funciona. Entonces, al ver a alguien con semblantes tristes, el ser humano dice, ah, estos están tristes. ¿Por qué están tristes?
oh, es que no sé qué me pasó. Ah, pues ya no estés triste. Dijera el meme, y Qué ahora buen ya no estoy consejo. triste, ¿verdad? Entonces, pero no, cuando nosotros tenemos caridad o el amor puro de Cristo, queremos ayudarles a resolver sus Nos tristezas, preocupamos. lloramos con ellos, nos preocupamos con ellos, no les quitamos, y esto lo he querido decir antes, cuando yo lloro con alguien, no le estoy quitando su derecho a llorar o su tristeza, sino más bien le estoy diciendo que yo puedo estar con él mientras él o ella está pasando por esa tristeza que necesita pasar. Si se murió mi familiar, por ejemplo, y yo estoy triste, es mi tristeza. Y yo no quiero que venga alguien y que me quite mi tristeza, porque es algo que yo necesito pasar para aprender, pero que esté conmigo mientras yo estoy pasando por esa tristeza. Eso es la caridad o el amor puro de Cristo. Y me gusta la respuesta de José porque le dijo, no son de Dios las interpretaciones, contámelas ahora. Y La entonces confianza. José era el soñador, ¿te recordás? Sí, el Y apodo. el apodo de José era el soñador antes. No sé cuántos años han pasado aquí, pero deben haber pasado ya un par de años para que José haya llegado a tener cierta confianza con Potifar y cierta confianza ahora con el jefe De de la la cárcel. cárcel. Y él otra vez nunca se olvidó de quién, de Dios. Él sabía que con la ayuda de Dios, muy probablemente iba a poder interpretar esos sueños. Ujú. De hecho, la imagen que vos tenés de fondo es la que representa a este momento en el que yo voy a leer. Versículo 9, estamos en Génesis 40. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñé que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que en la copa de Faraón estaba, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y ponía yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres, leo la interpretación de una vez, ¿no? Sí. Sí, ok. En el versículo 12, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza y te resistirá a tu puesto, Restituirá. ahí, restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel. Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien ese sueño, dijo a José, también yo soñé y te voy a dejar a vos que le hace el sueño del panadero. Bueno, no lo voy a leer tal cual, pero sí lo voy a explicar. Entonces, el panadero soñó que tenía o que veía tres canastillos blancos sobre su cabeza y en el canastillo más alto tenía un montón de manjares y panes para el faraón y las aves venían y se comían del canastillo los panes que él tenía sobre su cabeza. Y entonces José le dice, aquí está tu interpretación. Y me gusta porque la interpretación viene de un solo. No es que Ujú. dijo, a ver, deja de pensar, mañana te digo, no. Ya vengo. Ah, esta es tu interpretación. Y dice, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán de tu carne de sobre ti. Y en el tercer día, el Faraón, que era su cumpleaños, hizo banquete y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus servidores. O sea, los trajo al frente de todos. Y al Ujú. jefe de los coperos lo restituyó en su puesto, incluso le puso la copa en la mano de Faraón y al jefe de los panaderos lo hizo ahorcar exactamente así como José se los había interpretado, iba a decir predicado, pero no, Pero interpretado. interpretado. Entonces, una cosa que me llama la atención, en el 14, versículo 14, Génesis 40, le dice José al copero, al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. En el versículo 23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José
sino que le olvidó. Entonces, Mala onda. otra prueba, otra dificultad, otra cosa que no le salía bien a José, por decirlo así. O sea, él estaba tratando y tratando y tratando. Y me imagino que él cuando vio a ellos tristes, sintió la necesidad de preguntarles qué tenían. Y cuando le dijeron que habían soñado, él tal vez por el espíritu dijo, bueno, les voy a interpretar estos sueños y tal vez algo bien puede salir de ahí. Y le dice, ok, aquí está tu interpretación, acuérdate de mí, por favor. Y nada, no se acordó de él el jefe de los coperos. Entonces, es otra, otro bache, podríamos decir así, por el que pasó José en José. su vida, pero que sin embargo me gusta porque él de un solo dijo que las interpretaciones son de Dios. No dijo, oh, ¿saben qué? Yo antes ya he soñado cosas, entonces díganme y vamos a ver qué sale. No, él ya sabía que Dios le podía ayudar y sabía de dónde venían las interpretaciones también, no de él, sino de Dios. Sí, reconoció que venía de Dios y no de algún talento que él traía dentro por sí mismo, sino reconoció que todo es gracias a Dios y es importante que nosotros también lo reconozcamos. Entonces, el copero, el líder este, se le olvidó, ya no le habló a Faraón de nada, pero 2 años después Faraón fue que tuvo su sueño, bueno, tuvo 3 sueños, esos sueños que a Faraón le afligieron un montón. Hay que recalcar eso, 2 años después. O sea, todo ese tiempo José siguió en la Siguió en la cárcel, cárcel sirviendo. sirviendo al jefe de la cárcel, pero en la cárcel todavía. Ujú. Entonces, Faraón se despertó así bien asustado porque él tuvo un sueño y dice que en este sueño, no lo voy a leer tan literal, ¿verdad? Pero a todos los que nos ven y nos escuchan, por favor, léanlo ustedes. En este sueño, el primer sueño que tuvo fue que vio 7 vacas muy bonitas y gordas y que ellas estaban ahí en el prado comiendo, ¿verdad? Bien lindas las vacas y dice que después De de ellas, repente, ajá, dice que hasta había un río y todo así bien bonito. Después dice que aparecieron eh, 7 vacas de feo aspecto, ¿sí? Y todas flacas y yo me recuerdo del video que miraba cuando era niño de la iglesia, de ese video animado. Y también hay muchos videos que no es de la iglesia, que no son de la iglesia, pero son buenos videos porque aparecen las 7 vacas feas, flacas, todas. Y estas vacas flacas y feas, eh, dice, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Entonces Faraón se despertó y dijo, ¿qué está pasando, Ramírez? ¿Qué está pasando? Entonces se acostó y después tuvo otro sueño. El sueño prácticamente era muy similar, pero ahora era con espigas, espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña, 7 espigas, y que después 7 espigas menudas y abatidas por el viento salían después de ellas, dice el segundo sueño, y que las 7 espigas feas, menudas, como ustedes quieran imaginárselas, devoraban a las 7 espigas gruesas y bonitas. Entonces Faraón se despertó y dijo, es solo un sueño. Y se volvió a dormir. Dice en el versículo 8, y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, estaba preocupado, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no hubo quien se los pudiese interpretar. Entonces es ahí 2 años después que el jefe de los coperos dijo, Señor, me acuerdo hoy de mis faltas. Entonces el versículo 10, ¿querés decir algo o sigo leyendo? no, dale. Dice el versículo 10 de Génesis 41. Bueno, tal vez antes. Dale. En el manual de Ben Sígueme nos habla de que hay muchas diversas formas de recibir revelaciones. Todas Ujú. estas eran revelaciones que estas personas estaban recibiendo por medio de sueños. Entonces, antes de seguir, dice en esa parte el elder David A. Bednar enseñó, las revelaciones se transmiten de diversas maneras, entre ellas, por ejemplo,
en sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Entonces, cuando el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos tuvieron sueños, eran revelaciones para ellos, y cuando José les dijo que tal vez les podía ayudar, eso era una inspiración que él sintió en ese momento. O sea, cada quien puede recibir las revelaciones de diferente manera, y aquí a Faraón le estaban dando una revelación por medio de sueños también. Y ¿cuál era el versículo que ibas a leer? Estaba El, en ibas a leer el 10. bueno, pero antes de leer el 10, en el 8 dice que Faraón mandó llamar a todos, magos, Ah, sabios, magos, astrólogos, hechiceros, todo. todos los que él pensaba que le podrían interpretar sus sueños, y ninguno de ellos, dice en el 8, más no hubo quien se los pudiese interpretar a Faraón. Entonces ahí es donde el jefe de los coperos se acuerda, y ahí es donde ibas a leer ahorita. Sí, y gracias a que tocaste eso, me recordé de algo. Si bien yo tengo el derecho y la bendición de recibir revelación, también debemos de recordar que hay personas que pueden interpretar estos sueños o de alguna manera entender la revelación como José en este momento estaba entendiendo el sueño y la revelación de estas dos personas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros no le tenemos la confianza que le deberíamos de tener a nuestros líderes, a nuestro presidente del Quórum de Élderes, a nuestro obispo, y nosotros queremos hacer las cosas muy a nuestra manera, y a veces el Señor nos da de alguna forma inspiración y revelación, ¿verdad? Y nosotros tal vez la queremos entender a nuestra propia conveniencia, y por ahí el obispo viene y nos dice algún consejo o algo en lo que podamos mejorar, y nosotros le decimos, no, yo sé cómo hacer mi vida, yo sé cómo vivir el evangelio, no me diga cómo va. Entonces, a veces nuestros líderes son como José, que las cosas que nos dicen son para que nosotros podamos entender mejor de alguna manera el evangelio y vivir mejor el evangelio. Entonces, hay que ponerle un poquito más de atención a nuestros líderes, así como estas dos personas le prestaron atención a José y de ello recibieron como la interpretación de sus sueños. Muchas veces lo que nuestros líderes nos digan y nos aconsejan pueden de alguna manera interpretar nuestras preocupaciones y problemas en la vida para que podamos resolverlas. No sé si tiene Y sentido lo que dije, pero lo dije. sí tiene sentido, pero y hay que recordar que al final de cuentas son consejos, sugerencias y recomendaciones también. eh, Hay que recordar el derecho de recibir revelación a quienes afecta. Por ejemplo, yo puedo recibir revelación para mí, para mi familia o para mi quórum, porque soy presidente del quórum de élderes, pero no puedo recibir revelación para decirle a un hermano, hermano, críe a sus hijos de esta manera, porque esa revelación le toca a él recibirla para saber de qué manera enseñarle a sus hijos el evangelio o las cosas de la vida. Pero sí puedo ayudarle a los miembros de mi quórum. Yo puedo recibir revelación para sentir o saber, este hermanito tiene una necesidad y no me dice porque es muy tímido o qué sé yo, entonces yo puedo ir y preguntarle. Una vez a un hermano le dije, hermano, ¿cómo está? Así muy informalmente. Me dice, oh, bien, hermano, estoy bien. Y entonces me quedé pensando y yo sentí que, pues, que no estaba tan bien, va. Entonces ya lo agarré y me lo llevé solito y le digo, hermano, ¿cómo está? Le digo, bien, me dice. No, le digo, en serio, ¿cómo está? Y entonces me empezó a decir, oh, fíjese que pues estoy bien, pero perdí mi trabajo y me está costando para pagar la casa y pagar las cuentas del agua, del gas, de la luz. Entonces he estado buscando trabajo y pues si sabe de algo me avisa. O sea, em, como hizo José con estos dos, ¿verdad? Cuando de verdad nos preocupamos, podemos llegar a sentir esa inspiración como en ese momento y poder, si la logramos entender, por decirlo así, todos tenemos formas diferentes de entenderla, y vos hablabas de la importancia de saber orar cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac, Ujú. que vos decías que es necesario ser muy claros con el Señor y decirles,
decirle así como el siervo, Padre Celestial, o bueno, en ese momento estaba diciendo Jehová, haz que la mujer que sea la escogida para Isaac, que venga y que me dé agua y que le dé agua a los camellos, y así como él pidió, así pasó. ¿Verdad? Entonces, la Ujú. importancia de saber orar, de saber platicar y de saber pedir también. Entonces, no dice nada en todos estos versículos de cómo José pasó esos 2 años, pero yo imagino que José oraba todos los días y le pedía a su Dios en ese momento que, pues, que lo liberara, ¿va? Como decís vos, no hay registros de que se haya quejado, pero yo pienso que tal vez en algún momento fue como José Smith diciendo como, ¿hasta cuándo? Oye, Padre Celestial, pues mira, ¿hasta cuándo vas a ver que nos están haciendo todo este mal y, y vas a permitirlo? Yo, como decís vos, no dice nada, pero yo pienso que José tal vez en algún momento se sintió así, pero Jehová siempre estuvo con él. Y gracias a que no dice nada, podemos hacer estas especulaciones. Otra vez va, el contexto que hace falta porque fueron quitadas partes valiosas de la Biblia. Pero bueno, Sí. podemos seguir entonces con José. El jefe de los coperos le dice a Faraón, esto y esto pasó, y así como José lo dijo, así pasó. A mí me restituiste y al jefe de los panaderos lo Lo colgaron, ahorcaste. lo ahorcaron. Entonces Faraón mandó a traer a José de la cárcel y Ujú. no sé qué versículo querías vos leer. Pues yo iba a leer el 10, pero ya lo resumiste ahorita con el hecho de que el jefe de los coperos le dijo de que ahí había alguien en la cárcel que les había interpretado los sueños y que sí habían funcionado, o sea, habían resultado bien. Entonces en el 14 fue que Faraón Ujú. los manda a llamar y hicieron salir deprisa a José. Y voy a decir lo que sigue nomás para meterle salsita a esto. Dice el 14, y se afeitó y se mudó sus vestidos y fue a Faraón. O sea que quiso también Se dar buena preparó. impresión. Se preparó físicamente para la ocasión. Yo por esto también hoy me afeité. Ah, es broma, es broma. Pero no sé, a veces nos enojamos cuando en la iglesia nos piden que nos afeitemos, al menos en Latinoamérica sí nos lo piden mucho. No, que si ya viniste de la misión, tenés que mantener las normas de la misión, afeitado, pelo corto y todo bien, va. Y está bien, pero a José nadie le dijo que se afeitara. A José nadie le dijo que se pusiera la mejor ropa que pudiera encontrar. A él le nació hacerlo porque él sabe o él sabía que debía dar una buena impresión ante Faraón, ¿verdad? Entonces nosotros también muchas veces tenemos que esforzarnos por dar una buena impresión cuando vamos a pedir un trabajo, a buscar trabajo, cuando estamos incluso trabajando o haciendo otras cosas, debemos de esforzarnos por dar esa buena impresión, porque de una buena impresión también las personas toman confianza y, y, y aunque a veces nos duela, y digo nos duela porque yo soy de los que prefieren tener un poquito de barba, por ejemplo, es importante reconocer que la buena impresión, el buen aspecto, atrae el espíritu y también atrae la confianza de las personas que están alrededor. Vaya, José, a vos te gusta tener barba. Si un ujú. día te llamara presidente Nelson y te dice, hermano Barrios, quiero hablar con usted, ¿cómo te dirías? Ah, me voy sin barba y con el pelo más corto. Sin barba, con el pelo corto, camisa blanca, corbata y con traje si se puede, ¿no? O sea, Ajá, José sabía a dónde iba. Sabía que iba, no iba con Potifar. Potifar el que había sido su jefe antes, no, iba con Faraón, el jefe incluso de de Potifar. Potifar. Faraón era el dueño y el amo y señor de todo lo que tenían en ese momento. Entonces, ¿querés hablar del sueño? ¿Lo vas a leer o querés solo parafrasearlo? Pues lo puedo parafrasear. Eh, Porque ya lo Fara- leímos el sueño. sí, Faraón le dice a José que había tenido un sueño y que no había encontrado a alguien que lo interpretara y que él había oído decir de José que él era, que él escuchaba sueños y que los interpretaba, ¿verdad? En el versículo 16 dice, y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será quien responda paz a Faraón. Lo quise leer tal y como está porque es importante. Entonces Faraón le dijo a José los sueños, ¿verdad? De las vacas gordas y las vacas flacas, que estas 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, de las 7 espigas feas que se comían a las 7 espigas
gruesas y bonitas, ¿verdad? Y, y entonces dice que él despertaba, ¿verdad? Y 25. 25. Entonces respondió José a Faraón, y aquí viene la interpretación del sueño. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas por el viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hombre y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Quieres seguir? En el versículo 32 tocaría. Sí, entonces, pues ya le dijo, ¿no? Ya le dijo lo que significan las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas flacas y feas y las espigas grandes y bonitas. Y entonces en el 32 le dice, y el que lo haya soñado dos Dos veces, veces. significa que es cosa firme de parte de Dios y que se apresura a hacerla. Entonces le empieza a decir, bueno, esto es en el 30 y, Treinta y uno. en el 31. Vamos en el 31, que va a ser gravísima porque lo No, ya soñó llegué dos al veces. 32. Ajá. En el 32 es donde dice que el que lo Ah, haya sí. soñado dos veces significa que es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Así que cuando sueñen algo dos veces, hermanos y hermanas, amigos, cuando soñemos algo dos o más veces, hay que ponerle atención porque puede ser que nos está mandando un mensaje, ¿va? Puede ser. Entonces, ya en esta parte, José le ha dicho a Faraón dos o tres veces que todo lo que él está diciendo viene de Dios. Y Ujú. entonces le empieza a decir, por tanto, dice en el 33, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. O sea, después de su interpretación le empieza a decir, deberías hacer Aconsejar. esto y esto. Y pon gobernadores y durante estos 7 años de vacas gordas o 7 años de abundancia, hay que guardar y guardar y guardar provisión para que cuando vengan los 7 años de las vacas flacas o de la escasez, tengamos suficiente provisión para darle a todo el pueblo de Egipto de acuerdo a sus propias necesidades. Y entonces le está diciendo, tienes que buscar a una persona que te ayude a organizar todo esto. Y entonces, y En el 38. le está prometiendo, en el 36 le está prometiendo, y el país no perecerá de hambre si hacían todas las cosas que él había dicho. Entonces en el 37 dice, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y en el 38 entonces le dice Faraón a sus siervos, yo imagino a Faraón sentado en medio y sus siervos alrededor, como todo su Ujú. gabinete, podríamos decir, los alcaldes o los gobernadores, como quieran verlo, de la manera que quieran verlo, pero la gente de confianza de él estaban ahí. Y les dice, hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios. Otra vez la imagen que dio José ante Faraón de que era un siervo de Dios. Y en el 39 dice, y dijo Faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Ese fue como El, la forma física de darle el la poder, autoridad, sí. la autoridad, quitarse el anillo y dárselo a José. Y de todo Egipto, el único que estaba encima de José ahora era únicamente Faraón. Y entonces lo vistió de ropa muy fina y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y un montón, le prometió un montón de cosas que solo una persona muy importante del gobierno podía tener.
Y entonces, dice, para estos entonces era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces, habían pasado, José tenía 17 años más o menos cuando sus hermanos lo vendieron. Ahora ya tenía 30. Han pasado 13 años más o menos. De esos 13 pasaron 2 entre el tiempo que interpretó los sueños del copero y el panadero y este día en que lo estaban en que se presentando presentando. a Ajá. Faraón. Entonces serían 11 años que estuvo él entre el día que llegó y Potifar le dio poder y el tiempo que estuvo en la cárcel también. Entonces han pasado 13 años ya de todo esto y su familia allá en Canaán, donde estaban todos, pues no Lo dieron por sabemos, muerto. lo dieron por muerto, Bueno, pero el papá lo dio por muerto, perdón. Y los los hermanos hermanos sabían. sabían lo que había pasado, pero en este momento Israel o Jacob pues ya había hecho el luto, pues ya había hecho todo lo que se hacía en ese tiempo le dolía todavía por seguro. Y entonces, en resumen, vienen los 7 años de abundancia y dice que juntaron todo el alimento que pudieron, los granos, el trigo y todo, y lo guardaron. Y dice el 49, almacenó José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y entonces viene algo en la vida de José. Dice, y Ajá. nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y hay que mantener esos dos nombres en mente. Efraín y Manasés, porque nos van a servir más adelante. Ujú. Eh, y pues vinieron los 7 años duros después. Dice que tuvo a Efraín un año antes de que vinieran los años de escasez y hubo hambre. Comenzaron a venir los 7 años de hambre, hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces, cuando se sintió el hambre en la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. O sea, Faraón solo Ujú. estaba sentado en el trono y José estaba a cargo básicamente de todo. He is the boss. Ese era el boss, el jefe. El jefe. Entonces, ellos empezaron a vender, dice, abrieron los graneros y empezaron a vender a todos los egipcios eh, las provisiones que ellos habían guardado. Entonces, no eran gratis, tenían que traer dinero la gente que venía de afuera y poder comprar todas estas provisiones. Entonces, en todo esto estuvo Jehová con José durante hasta el momento, durante todo esto que ha pasado en su vida. No sé si quieres decir algo de lo que acaba de pasar. Eh, no, solo pues me llama mucho la atención cómo José pasó de estar en la cárcel a ser prácticamente el segundo al mando de todo Egipto y cómo él siempre reconoció que lo que él hacía era obra de Dios, no era él el que se engrandecía o se enorgullecía, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que pasa cuando a pesar de la tentación y de las pruebas, nosotros decidimos seguir al Señor. Tarde o temprano las bendiciones van a llegar, las aflicciones eh, van a, van a desaparecer. Tarde o temprano vamos a encontrar paz, pero a veces va a requerir 13 años de fe y paciencia y a veces puede requerir solo un par de semanas o de días, porque todos vivimos en situaciones diferentes. Y para los que nos ven y nos escuchan, si en este momento están pasando por alguna prueba o algún problema en sus vidas, déjenme decirles que si son como José y se esfuerzan por tener paciencia y no solo esperar a que las cosas pasen, sino trabajan de manera ferviente, eh,
viviendo el evangelio, de seguro van a recibir la fortaleza para pasar las pruebas y las dificultades y van a encontrar la paz que viene del Señor. Entonces, yo solo quisiera invitar a todos los que nos ven y nos escuchan a que no se rindan, porque las bendiciones valen la pena. Hablábamos hace unas semanas de Saúl y cómo prefirió los placeres momentáneos antes que las bendiciones eternas que de alguna manera él podía recibir, y también de cómo la esposa de Lot prefirió tener su vista y su corazón en las cosas del mundo antes que seguir a Dios. Entonces tenemos muchos malos ejemplos y las consecuencias son claras. No vamos a ser felices. Y tenemos muchos grandes ejemplos de personas que a pesar de las pruebas decidieron seguir confiando en Dios, y algunas en las escrituras, aunque pierden la vida, sabemos que en el cielo, en la presencia de Dios, reciben la plenitud de las bendiciones. Y las que se mantienen vivas, sabemos que el Señor les hace prosperar, y las pruebas y dificultades las aliviana de los hombros de las personas. Entonces, yo quisiera pues terminar mi parte con esta pequeña reflexión de que si nosotros decimos no a la tentación y nos esforzamos por seguir al Señor, aunque dure semanas, meses o años, la paz y las tribulaciones van a cesar. La paz va a llegar a nuestras vidas y las tribulaciones van a cesar de nuestras vidas. Sí, y quería resaltar el hecho de que Jacob o Israel tuvo 4 primeros hijos con sus 4 diferentes esposas. Rubén no fue capaz de mantener la primogenitura, que era el primer hijo de Jacob con Lea. Gad no fue capaz de mantener la primogenitura, que fue el primer hijo de Silpa y Jacob, ni tampoco Dan, que fue el primer hijo de Bila con Jacob, pudo mantener esa primogenitura, pero José, el último primer hijo, por decirlo así, que fue el primogénito entre Raquel y Jacob, fue el merecedor de la primogenitura y de ser puesto como gobernante entre sus hermanos, simple y sencillamente porque siempre puso a Dios en primer lugar. Y podemos ver que aquí ya tiene 30 años y él seguía poniendo a Dios en primer lugar. Entonces, que las experiencias de José nos ayuden a poder saber y entender que Jehová o Jesucristo puede estar con nosotros siempre a medida que nosotros lo ponemos a Él también en el lugar en que Él debería estar. Si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, Él va a estar con nosotros siempre. Y las cosas que nosotros hagamos, Él las va a hacer prosperar en nuestras manos. Ojalá que podamos también tomar el ejemplo de prepararnos para los tiempos difíciles. Tal vez no hablamos de eso mucho en este episodio, pero la forma en que José se preparó de una manera inteligente para los tiempos difíciles puede ayudarnos también a nosotros como ejemplo de saber que actualmente se están viendo tiempos ya difíciles, eh, que si no estábamos preparados para ellos, muy probablemente sufrimos un poco y que tal vez ahorita ya nos estamos acomodando, pero hay otros problemas que siguen viniendo. Entonces, que ojalá que así como los profetas nos han enseñado por mucho tiempo, podamos prepararnos durante los tiempos buenos para los tiempos duros, porque los van a ver y de que los van a ver, los van a ver. Y nunca se olviden que si estamos haciendo las cosas bien y nos ocurren cosas malas en nuestra perspectiva o a nuestra percepción, esas cosas, como le decía el Señor a José, únicamente nos van a servir de experiencia, a José Smith, no a José de Egipto, únicamente nos van a servir como experiencia y serán para nuestro bien. José de Egipto, me imagino que él, que estuvo muchas veces hasta abajo, el estar ahora hasta arriba, lo valoró mucho más por el hecho de haber probado lo que era estar hasta abajo en la cárcel y ser de los menores, pues ahora era el segundo a En cargo mando. de todo Egipto, básicamente. Entonces, que podamos seguir adelante siempre. Gracias por escucharnos, por vernos en YouTube.
compartan para que más personas aprendan. Y como les decía, ahora que es el Antiguo Testamento, es más fácil porque hay mucha gente que le interesa el Antiguo Testamento. Entonces nosotros sabemos que estas cosas son verdaderas y las compartimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.